Hola a todos, nos volvemos a encontrar en esta segunda parte del teórico de columna cervical. Recordemos que la columna cervical debe estudiarse en varias proyecciones, debido a que es una zona muy móvil y por lo tanto puede sufrir traumatismo y distintas patologías. Las estructuras de la columna cervical permiten los movimientos de rotación de la cabeza, flexión y extensión de la cabeza y del cuello, inclinación lateral de la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Los factores que permiten estos movimientos son la morfología de las vértebras cervicales, sus articulaciones y el cuello con poco tejido circundante. Vamos a repasar la anatomía topográfica de las vértebras cervicales 1 y 2. En este gráfico tenemos entonces una vista anteroposterior del atlas y el axis. Lo que alcanzamos a ver acá son las masas laterales del atlas, todo el axis con su apófisis odontoide. También podemos observar la faceta articular superior del axis. En este otro gráfico tenemos una proyección lateral o de perfil de la misma articulación. Esta articulación se llama atlantoaxoidea. Y acá podemos ver el arco anterior del atlas y cómo articula con la apófisis odontoides del axis. En esto tenemos una proyección axial, una vista superior, y también podemos estudiar la articulación entonces del atlas con la apófisis odontoide. También podemos observar los agujeros transversos por donde pasan las arterias y las venas vertebrales. Comenzamos con la técnica de columna cervical integral, método de O'Donnell. La posición del paciente va a estar de cúbito dorsal o vertical, ya sea de pie o sentado. Apoya el occipital y la espalda en la mesa. El plano medio sagital va a ser coincidente con la línea media y se le va a pedir al paciente que eleve un poco el maxilar inferior. La técnica es similar a una técnica de cervical de frente. El rayo director va a incidir de 12 a 15 grados con una angulación cefálica en el cartílago tiroideo. La distancia foco-película de 1 metro, el tamaño de chasis o de película va a ser de 18 por 24, haciendo coincidir el haz transversal con el medio del chasis. Se le va a pedir al paciente que mueva el maxilar repitiendo la palabra pa. Entonces el paciente va a decir pa, pa, pa. Eso va a producir una borrosidad del maxilar inferior. A esta técnica también se la llama autotomografía o técnica de masticación. Y la visualización va a ser de C1 a C7. Aquí tenemos cómo está acomodado el paciente. Vemos que apoya el occipital y la espalda en la mesa. El rayo director entonces incide con una angulación cefálica. Se ve el haz transversal y el haz longitudinal. En este esquema vemos cómo el haz del rayo director se proyecta sobre la mitad del chasis. La radiografía obtenida es esta, donde vamos a observar las 7 vértebras cervicales. Se está viendo las masas laterales del atlas, el axis completo con su apófisis odontoides, C3, C4, C5, C6, C7 y dorsal 1 y dorsal 2. Esto que se ve acá es el maxilar inferior que al estar en movimiento produce una borrosidad y me deja ver entonces las vértebras de atrás. Vamos a describir la técnica transoral. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal vertical, ya sea de pie o sentado. Apoya el occipital y la espalda en la mesa y va a estar con la boca abierta. El plano medio sagital del cráneo y del cuello perpendicular y coincidente con la línea media. El plano oclusal es perpendicular. El plano oclusal
es el plano que une la comisura labial con la apófisis mastoidea. Se le puede pedir al paciente que emita un sonido A, es para descender la lengua. El rayo director va a incidir con un 5 grados de angulación cefálica y el haz transversal va a coincidir con los incisivos superiores. La distancia foco-película va a ser de 1 metro, el tamaño del chasis o de la película 18 por 24 en forma longitudinal, haciendo coincidir el haz transversal con la mitad del chasis. Se le pide al paciente que no se mueva y la visualización es de C1 y C2 a través de la boca abierta. Aquí vemos cómo está acomodado el paciente. Observamos que el paciente en este caso está de pie, apoyando el occipital y la espalda en el buki, con la boca abierta. En este otro caso, el paciente está de cúbito dorsal y vemos acá cómo el haz transversal se proyecta en la mitad del chasis. En esta foto que está de frente, vemos cómo el haz longitudinal coincide con el plano medio sagital y el haz transversal pasa rasante a los incisivos, y también hablamos de este plano causal que coincide con el haz transversal que va desde la comisura labial hacia la mastoide. La boca se abre para crear una ventana radiológica y que no haya superposiciones de los dientes y los maxilares sobre el atlas y el axis. Esta es la radiografía obtenida de la posición anterior y podemos observar entonces el maxilar inferior y el maxilar superior del paciente con la boca abierta, creando esta ventana radiológica que habíamos hablado, y adentro se proyecta la articulación atlanto-axoidea, donde vemos las masas laterales del atlas y el axis con su apófisis odontoide. Lo importante de esto es que siempre tienen que conservar una línea o alineados las masas laterales del atlas con las masas laterales del axis. Este es un esquema de lo que estamos viendo, y en cuanto al control de calidad debemos visualizar bien siempre C1 y C2. Tiene que haber una equidistancia de la apófisis odontoide hacia los dos lados de los maxilares, y obvio que acordarse de marcar el lado derecho del paciente. En esta diapo tenemos algunas fracturas que puede presentar esta articulación. En estas son fracturas de la apófisis odontoide. Esta es una fractura en forma oblicua en la apófisis odontoide. Esta es una fractura transversa o transversal por debajo de la apófisis odontoide, y en este caso es por debajo de la apófisis odontoide en el cuerpo del axis. Aquí estamos viendo una fractura en el atlas, acá está estallada la vértebra. Entonces, como se fractura el arco anterior y el arco posterior, las masas laterales se desplazan hacia los costados. Y aquí tenemos en esta imagen entonces cómo están abiertas las masas laterales, cómo están desplazadas y ya no siguen esa línea que hablábamos en la diapositiva anterior. Ya no está alineado entonces el borde de las masas laterales del atlas con el borde de las masas laterales del atlas. Esta es una fractura por la apófisis odontoide. Aquí tenemos entonces un elemento de osteosíntesis de una cirugía en la fractura, y aquí se está viendo en la proyección de perfil. Entonces ven cómo esta radiografía de transoral acompaña o hace de par radiográficos, en este caso de este perfil, para poder estudiar el atlas y el axis. Técnica de columna cervical funcional de frente o funcionales de frente si estoy viendo las dos. La posición del paciente va a estar de pie, sentado o de cúbito. El plano medio sagital primeramente de la cabeza y el cuello van a coincidir con la línea media de la mesa. Se va a elevar el maxilar del paciente igual que una técnica de columna cervical de frente. Y luego se le va a pedir al paciente que
acerque la cabeza hacia el hombro. En este caso, el paciente está acercando la cabeza hacia el hombro izquierdo y en este caso hacia el hombro derecho. Se deflexiona la cabeza entonces hacia un lado, hacia el otro y se estudia el lado opuesto hacia donde está la cabeza. Vale decir que si está hacia el lado izquierdo voy a estudiar el lado derecho, si está hacia el lado derecho voy a estudiar el lado izquierdo. Esto es un esquema de cómo queda la columna. El rayo director incide con una angulación de 10 a 15 grados en el cartílago tiroideo, distancia foco-película de 1 metro, y le vamos a pedir al paciente que no se mueva y que no respire en el momento del disparo. La película radiográfica de 18 por 24 en forma longitudinal, haciendo coincidir la sombra de las transversal en la mitad del chasis. Las radiografías obtenidas son estas. En este caso el paciente está inclinando su cabeza hacia el lado izquierdo, puesto a la marca, y lo que estamos estudiando son los espacios interarticulares del lado derecho y los espacios intervertebrales del lado derecho. Por el contrario, este paciente tiene lateralizado o inclinada la cabeza hacia el lado derecho y estamos estudiando los espacios interarticulares del lado izquierdo y los espacios intervertebrales como se abren hacia el lado izquierdo. Como decimos en la cátedra, las radiografías las nombramos con nombre y apellido. Bueno, entonces vamos a decir que aquí tenemos un par radiográfico de columna cervical funcional de frente, derecha e izquierda. En este caso es derecha porque se inclina la cabeza hacia el lado derecho, pero recordemos que estamos estudiando los espacios interarticulares del lado izquierdo. Esta es la que se llama funcional. Entonces, izquierda, y el paciente está inclinando la cabeza hacia el lado izquierdo, opuesto a la marca, y se están estudiando los espacios del lado derecho. Como podemos ver en esta columna, que no es la misma que las imágenes que teníamos anterior, por más que el paciente está inclinando la cabeza, aquí ya no se está separando tanto los espacios interarticulares. Obviamente que este paciente presenta una patología cervical. ¿Qué es lo que empieza a pasar en estos casos? Es que se unen las vértebras por patologías y ya limitan el movimiento del paciente. Técnica de columna cervical funcional de perfil en flexión. El paciente va a estar de pie o sentado, igual a una técnica de columna cervical de perfil. Apoya el hombro en el buki. Los miembros superiores van a estar a los costados del cuerpo, pidiéndole que descienda el macizo de los hombros. El plano medio sagital del paciente va a ser paralelo al apoyo y la columna cervical va a coincidir con la línea media. Se le va a pedir al paciente que deflexione el cuello hacia adelante, tratando de que el maxilar inferior toque con el pecho. El rayo director va a incidir en forma perpendicular y la transversal pasando por el cartílago tiroideo. La distancia foco-película va a ser de 1,20 m a 1,50 m y el tamaño del chasis va a ser de 18 por 24 en forma apaisada. Las recomendaciones al paciente es que no se mueva y no respire en el momento del disparo. La utilidad, vamos a poder ver las 7 vértebras en proyección de perfil. La lordosis característica que presenta la columna se invierte, se hace convexa y se van a poder estudiar los espacios posteriores, reduciéndose entonces los espacios anteriores del cuerpo de la vértebra. Técnica de columna cervical funcional de perfil en extensión. El paciente va a estar de pie o sentado, preferentemente sentado para no perder el equilibrio.
La colocación del paciente es la misma que en la técnica anterior, varía que ahora se le va a pedir al paciente que deflexione su cuello hacia atrás de manera que trate de tocar el occipital con la espalda y el límite va a ser la extensión del cuello que tenga el paciente. El rayo director va a incidir en forma perpendicular en la transversal pasando por el cartílago tiroideo. La distancia foco-película va a ser de 1,20 m a 1,50 m y el tamaño de la radiografía va a ser de 18 por 24, en este caso en forma longitudinal. Se le va a pedir al paciente que no se mueva y que no respire en el momento del disparo. La utilidad va a ser poder estudiar las 7 vértebras cervicales. Ahora se acentúa la lordosis y se estudian los espacios intervertebrales anteriores y se achican los espacios intervertebrales posteriores. Aquí tenemos un par radiográfico de columna cervical funcional de perfil en extensión y en flexión. La visualización se van a observar las 7 vértebras cervicales en posición de perfil. Podemos observar que el maxilar con el occipital ya no están en forma horizontal. Vamos a ver que cuando hacemos la extensión se unen o se achican los espacios posteriores y se abren los espacios anteriores. Por el contrario, en la flexión se achican los espacios anteriores y se abren los espacios intervertebrales posteriores. En este caso, este paciente es un paciente que presenta una patología cervical. Esto es una excrescencia ósea que se llama osteofito u osteofitosis, cuando hablamos de varias, y lo que está sucediendo es que este osteofito se va a juntar con el osteofito de la vértebra de abajo y va a tender a unirse con el paso del tiempo y formar un syndesmófito donde ya se pierde el espacio intervertebral. Entonces, ¿qué va pasando con esto? Que se observa acá es que a medida que se va uniendo una vértebra con la otra, pierde movimiento, pierde la movilidad de la columna cervical y produce dolor, por supuesto. Técnica de columna cervical, masas laterales. La posición del paciente va a ser de cúbito de pie o sentado, similar a una técnica de columna cervical de frente. El paciente apoya la espalda y el occipital en el buki y va a rotar el cráneo de 50 a 70 grados hacia un lado o hacia el otro. El rayo director va a incidir con una angulación caudal de 35 grados y el haz transversal va a pasar 2 centímetros por debajo del gonion y vamos a tratar de que emerja en la C7. La distancia foco-película de 1 metro, el tamaño de chasis 18 por 24 en forma longitudinal. Le vamos a pedir al paciente en el momento del disparo que no se mueva y que no respire. La visualización va a ser de C1 a C7 y la utilidad es para estudiar las masas laterales opuestas hacia el lado que se gira la cabeza. Aquí tenemos al paciente de cúbito dorsal, gira la cabeza hacia el lado izquierdo, el rayo incide con una angulación caudal y vamos a estudiar las masas laterales del lado derecho. Por el contrario, en este caso el paciente está girando la cabeza hacia el lado derecho y vamos a estudiar las masas laterales que se enfrentan con el rayo, o sea, las izquierdas. En este esquema, entonces tenemos como el rayo director va a incidir en el cartílago tiroideo pasando 2 centímetros por abajo del gonio y emergiendo a la altura de C7. Si seguimos proyectando el haz transversal debería coincidir con la mitad del chasis. Y las radiografías obtenidas son estas. En este caso, el paciente
tiene la cabeza rotada hacia el lado izquierdo y se está estudiando las masas laterales del lado derecho, y por el contrario este otro está su cabeza hacia el lado, rotada hacia el lado derecho, y se están estudiando las masas laterales del lado izquierdo. Estas son las masas laterales y los espacios interarticulares. También se llaman pilares, porque la técnica se llama masas laterales de pilar o de White. Y acá tenemos un esquema donde nos está mostrando entonces los pilares o las masas laterales y los espacios interarticulares. Vamos a hablar un poco de los traumatismos o traumas que puede sufrir la columna cervical. En este caso tenemos como un ejemplo el efecto latigazo, donde la cabeza va hacia atrás con fuerza y luego hacia adelante, sufriendo la columna cervical. Esto pasa en un accidente de tránsito. El paciente nos va a llegar así con un collar o collarín ortopédico. En este caso este paciente colabora, por lo tanto lo estamos haciendo de pie. Hacemos una técnica de columna cervical de pie. En el mejor de los casos nos puede llegar a ocurrir esto, que es una rectificación de la columna, pero por los traumas que sufren los músculos que están circundando la columna. En este caso estamos viendo que en la columna cervical se deberían trazar líneas imaginarias donde tenemos una línea por delante de los cuerpos, una por detrás de los cuerpos, una por detrás de las apófisis articulares y una por detrás de las apófisis espinosas. En este caso estas líneas siempre son paralelas y tienen que tener una continuidad. En este ejemplo y esta radiografía tenemos una fractura en la parte anterior de la vértebra de la columna cervical, y esto hace que si trazamos las líneas ya no tengan una continuidad por el desplazamiento que sufrió la vértebra. Otro trauma o traumatismo severo que puede sufrir la columna cervical es la llamada fractura del ahorcado o de Hanman. En este caso y en este esquema tenemos una fractura por detrás de los pedículos y por delante de la lámina o sobre la lámina, donde se ve ahí el trazo de fractura. En este caso tenemos una fractura similar pero con desplazamiento de parte de la lámina y la espinosa. Y en este caso más severo, donde tenemos una fractura con desplazamiento de la apófisis espinosa y con un desplazamiento anterior o una anterolistesis del cuerpo de C2 sobre el cuerpo de C3. Bien, aquí tenemos un ejemplo entonces sería el caso número 1, donde se ve el trazo de fractura pero que no está desplazada. En este caso podemos observar otro tipo de fractura que es más parecido a este, donde está fracturado y desplazado a la altura de los pedículos, donde me está dejando las articulaciones o las carillas articulares, la lámina y la espinosa desplazadas. En este caso es una luxación artrontoxoidea, o sea, una fractura con desplazamiento total del atlas con respecto a la articulación del occipital. Y en este caso tenemos un ejemplo muy parecido a esto, entonces donde tenemos fractura por detrás, en este caso de las apófisis articulares superiores e inferiores, ahí está la fractura con desplazamiento de la porción laminar y la apófisis espinosa, y desplazamiento hacia adelante o anterolistesis de la segunda vértebra con respecto a la tercera. Vamos a ver el manejo del paciente politraumatizado. En este caso hay un ejemplo de dos personas asistiendo, una coloca el collar y la otra sostiene la cabeza, teniendo en cuenta evitar los movimientos laterales, rotacionales y anteroposteriores de la cabeza. En este caso hay un ejemplo de un collarín ortopédico. Este debe ser radiotransparente
y no debe alterar la función ni la posición de las vías respiratorias. El paciente llega así sobre la tabla está sobre la camilla. En este caso hay dos licenciados, una sostiene el chasis en forma paisada en contacto con el hombro, el otro licenciado hace una tracción de los miembros superiores para despejar la columna. El rayo incide en forma horizontal perpendicular al chasis. Este es otro caso, paciente entonces está en decúbito dorsal sobre la tabla está sobre la camilla, en este caso estoy sola haciendo la tracción de los miembros superiores y con el pie trabando la rueda de la camilla para que no se corra en el momento de la fuerza. Aquí está entonces el hombro del paciente haciendo contacto con el buki y dentro hay un chasis 35 por 43 en forma paisada para poder estudiar cabeza y la cervical en la misma radiografía. El tubo tiene que ser llevado de 1,80 a 2 metros para evitar la ampliación del cráneo. Esta es la radiografía obtenida, como ya se los dijo la profesora Rosso, entonces se estudia cráneo y cervical juntos. Es una manera de ahorrar tiempo en el momento de la radiografía. Este es otro ejemplo porque es otro tipo de equipo, no es telescopado ni tan móvil como el anterior, sino que tiene un barrel fijo que solamente hace este movimiento. Entonces hay que cambiar la posición. En este caso se pasó las tablas sobre la mesa de yacimientos y se ve la mano del licenciado sosteniendo el chasis en forma apaisada de 24 por 30 el chasis. Fíjense cómo el rayo entonces incide horizontal perpendicular al chasis. Una imagen obtenida puede ser esta, entonces porque esta es una imagen de solamente cervical y donde si hay un traumatismo como en este podemos observar que hay una fractura aquí y un desplazamiento de la cuarta vértebra con respecto a la quinta para adelante, el desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sufriendo ante estos desplazamientos? Es la médula que corre por acá atrás. Entonces acá está sufriendo la médula. Bueno, una de las cosas que se suele hacer hasta que se resuelva hacer la cirugía es que se interna el paciente y se le hace unas perforaciones en el cráneo donde se coloca esto, que es un elemento de tracción. Esto sigue para atrás, cuelga por detrás de la camilla con unas pesas y va a evitar el movimiento del cuello. Hemos terminado este teórico. Recordemos entonces que la columna cervical la hemos estudiado de todos los ángulos y proyecciones posibles debido a la forma que tienen sus cuerpos y debido a la importancia que tiene, sea por su movilidad y porque alberga y protege a la primera porción de la médula espinal. Continuaremos en el próximo teórico con columna cérvico-dorsal y bueno, espero haber sido clara y muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en los próximos teóricos.